justo juicio de Dios sobre la humanidad. Y estamos allí en Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 y hasta el versículo 15. Capítulo 20, versículos 11 al 15. Hágase de su Biblia, por favor. Toda la humanidad camina a esa historia, a ese dato histórico que la Biblia nos apunta en el texto que vamos a leer. Allí estará toda la humanidad, en este caso desde Caín hasta el último pecador que aparezca en la historia humana. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 20, versos 11, y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Que el Señor nuestro Dios añada bendición con su palabra. Amado Padre, muchas gracias por esta noche, esa nueva oportunidad de alabar y exaltar tu nombre. Gracias por todos y cada uno de los hermanos aquí presentes. Bendícele, Señor. Ayúdenos a cada uno de nosotros conforme a las necesidades que en nosotros hay, conforme a las riquezas de tu gracia y tu misericordia en Cristo para nosotros. Ayúdenos, Señor, estamos aquí porque te necesitamos. Dependemos de ti y es bueno para nosotros, Señor, que nos recuerdes la palabra o nos enseñes, Señor, dentro del plan tuyo las cosas que has de hacer. Ayúdenos a estar informados, a ser claros y conscientes de las cosas que vendrán, para que esto motive no solo nuestra vida espiritual a estar preparados para la venida de Cristo, sino también, mi Dios, ser conscientes y dispuestos para predicarle el Evangelio a aquellos que no conocen tu nombre. Clamamos en esta noche para que nos tomes bajo la dirección de tu Santo Espíritu, y tu Santo Espíritu use a ese tu siervo, Dios, que solo es un instrumento en tus manos. Deseo con todo mi corazón que le uses para tu gloria y para nuestra bendición. Y da a tu pueblo, Señor, una actitud reverente, atenta a la voz de tu palabra. Y tu palabra hoy traiga bendición a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Amados hermanos, la Biblia habla de los justos juicios de Dios. Y Dios habla de eso para llamar la atención, para despertar, para prevenir. Él avisa las cosas a tiempo para que lo que haya que mejorar o corregir se pueda hacer. Cada quien por sí, mirando que Dios le ama, sí, pero ese Dios de amor es también un Dios justo, un Dios que va a dar a cada uno según sean sus obras. Y encontramos toda una serie de escrituras preventivas. Miramos allá en el libro de Daniel, capítulo 12, libro de Daniel, capítulo 12, donde el Señor dice en los versos 2
y versos 3. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y dice el verso 3, los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Y allí en Daniel, el Señor nos habla de una realidad, y es que Dios un día va a despertar a toda la humanidad, y cada uno recibirá según sus obras. También dice Juan, capítulo número 5, importante, Juan capítulo 5, escrituras preventivas. El Señor las dice antes de tiempo, antes de que sucedan, para el que no ha creído apresure a reconocer a Cristo como Salvador, y para aquel que no está viviendo en conformidad a la voluntad de Dios, enderece sus caminos. Dice Juan capítulo 5, versos 28 y versos 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Allí la palabra del Señor previene y tenemos que estar listos, porque el tiempo es corto, ¿sí? Hay un pasaje allí en Romanos capítulo 13, verso 11, que dice que nosotros debiéramos estar conscientes del tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo para estar preparados, ¿no les parece? Dice el verso 11, y esto conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarse del sueño. Aquí está el mensaje. Es un mensaje a la iglesia del Señor. Porque duermen los cristianos, por supuesto que dormimos y miramos como que esa historia sigue y que como que no tiene que ver conmigo. Y usted ha nacido de nuevo. También Dios le previene, porque ciertamente no vamos al juicio final, pero vamos al tribunal de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál se debe preparar? El que va al juicio final acepte a Cristo pronto. Pero el que va al tribunal de Cristo arregle su asunto con Dios. Amén. Dice la palabra ahí. Y esto conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿De qué está hablando? De la venida de Cristo por los santos. Amén. Y dice el verso 12, la noche está avanzada. ¿Qué tan avanzada cree que usted que está? Estamos a las puertas mismas de la venida de Cristo. La noche está avanzada, ha transcurrido la historia de la iglesia. La historia de la iglesia ha recorrido ya, ¿cuántos? 20 siglos. Sí. Y muchas de las escrituras que nos enseñan nos hacen ver que el tiempo que nosotros estamos viviendo es el tiempo de la venida de Cristo. Y dice la palabra del Señor, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. ¿Qué está diciendo el Señor? Bueno, la misma idea está en Colosenses capítulo 3, verso 12. Dios quiere vernos vestidos como escogidos de Dios, peleando la buena batalla de la fe, viviendo a la altura de su voluntad, viviendo para honrar la obra de la cruz. Y amén. Dice la palabra del Señor, verso 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías,
y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y ahí hay un llamadito del Señor. El apóstol Pablo habla en el capítulo 4 de la primera carta a los Corintios de que todos un día hemos de ser juzgados. Y él habla de sí mismo y llama la atención a que entre los creyentes no se estén juzgando entre sí, porque Dios se encargará del asuntito. ¿De acuerdo? Dice 1 Corintios 4, versos 4, verso 5, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga, ¿quién es? Es el Señor, consejo. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza del Señor. ¿De qué está hablando? Del tribunal de Cristo. Los creyentes tenemos que prepararnos para allí, ¿verdad? Qué bueno que la salvación son regalos de Dios, pero se espera que desde el momento que conocimos a Cristo como nuestro Salvador, nuestra vida corresponde a la voluntad de Dios. Y habrá que hacer ajustes a veces, porque a veces nos desajustamos, ¿sí? ¿Sí? Y empiezan a otras cosas a absorber nuestra vida y alejarnos de la visión o del propósito del llamamiento de Dios en Cristo. Hay un pasaje hermoso allí en 2 Tesalonicenses capítulo 1. Habla de la venida de Cristo. Dice el verso 10, cuando venga en aquel día, 2 Tesalonicenses 1:10. El verso 11 y 12 llama a hacer ajustes, a corregir, a mejorar, a sujetarse. Dice el 10, cuando venga en aquel día para ser glorificados sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos dice que Cristo viene. Nos preparamos para eso. Pero Dios quiere que nosotros correspondamos y hagamos ajustes si es necesario. Nuestro Dios puede ayudarnos. Puede mejorar nuestra vida. En la medida en que lo que oímos, porque Dios trabaja nuestra vida con la palabra, en la medida que lo que oímos lo ponemos en el corazón y lo traducimos en práctica en nuestra vida. Entonces empezamos a corresponder, a movernos en la voluntad de Dios y a estar preparados para cuando el Señor diga. Amén. Así es que el Señor llama la atención, cité esos pasajes, aún leamos uno más que leímos la semana pasada en Hechos 17. 30 y 31 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda
a todos los hombres en todo lugar, ¿qué cosa? Que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haberle levantado de los muertos. Y el Señor habla de un día. Hay un día para el creyente y un día para los incrédulos. El día para el creyente es el tribunal de Cristo y el día para el incrédulo es el tribunal del gran trono blanco. ¿A cargo de quién estarán estos juicios? La palabra del Señor nos enseña de que los juicios estarán a cargo de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo juzgará a cada uno en base a la obra de la cruz y en base a su palabra. Dicen algunos pasajes allá en la profecía, en el libro de Jeremías, capítulo 23. Versículo 5, hablando de Cristo, dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y leamos el 6. Porque esto, el verso 6 sirve para combatir falsas doctrinas. Y dice el 6, y en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Quién dice eso? ¿Cómo empieza el verso número 5? He aquí vienen días, dice Jehová. Entonces Dios mismo es el que está hablando de Cristo y Él está diciendo quién es Cristo. Porque Dios es uno. Amén. De manera que los juicios estarán a cargo de la persona de Jesucristo. Hemos dicho que la obra de la cruz es clave en ese juicio. El que recibe a Cristo ya en Cristo ha sido juzgado. Amén. Pero el que rechaza a Cristo ya en Cristo ha sido juzgado. Dice Juan 3:17 que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios quiere que el mundo sea salvo, por eso predicamos el Evangelio. Por eso Cristo hizo una obra única, perfecta y suficiente, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan de Dios es la salvación del hombre y así lo da por sentado en el verso 17. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Pero dice el 18, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, dice ahí, ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Así es que el verdadero juicio de salvación o de condenación se dio a través de la cruz del Calvario. A diferencia de los incrédulos, los creyentes vamos al juicio de las obras. Pero los incrédulos a una sentencia. Se abren los libros, allí se logra constatar en forma individual el estilo de vida, su actitud hacia Cristo y el Evangelio. Resultados no aparecen en el libro de la vida. Entonces hoy es una sentencia. Eso leímos allí en Apocalipsis 20:11 al verso 15, ¿verdad? De manera que la obra del juicio será
a través de la persona de Cristo. Dice San Mateo, capítulo 16, verso 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus santos ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso encuentra en San Mateo, capítulo 16, versículos 27. También en Juan, capítulo 5, verso 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Pero ¿a cargo de quién estarán los juicios? A cargo de Jesucristo. Eso dice Juan capítulo 5, versículo 22. El Padre a nadie juzga y ha dado el juicio a su Hijo. Él se encargará de los justos juicios. También hay un pasaje allá en Judas. Este es un tema que se desplaza por toda la Biblia. Y es bueno andar por toda la Biblia. Eso ayuda a ubicar los libros donde están, ¿verdad? Y da también habilidad para buscar. Y nos ayuda a ver que el plan de Dios se desarrolla a través de toda la Biblia. Dice Judas, versículos 14 y versículo 15. De estos profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿A qué cosa? Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han dicho contra él. Y ahí oye usted cualquier cantidad de argumentos contra la persona y obra de Cristo. Y tratan de minimizarlo, y el gran ataque del diablo siempre ha sido contra Cristo. Pero cobra expresión a través de las personas que rechazan el Evangelio y rechazan a Cristo. Y eso pareciera, de acuerdo a nuestro texto, es parte del material para el juicio, ¿verdad? Que estamos encontrando. La palabra del Señor nos enseña que los santos acompañaremos al Señor en los juicios. Hay algunos pasajes maravillosos que hablan de esto. En Daniel capítulo número 7. Daniel capítulo número 7, versos 9 y verso 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, y millares de millares le servían, y millones de millones asistían ante él. Y el juez se sentó, y los libros fueron abiertos. La misma escena que estamos leyendo en Apocalipsis capítulo
20, ¿verdad? Versículos 11. El verso 22 dice, hasta que vino el anciano de días y dio el juicio, ¿a quién? A los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y allí la palabra del Señor nos está hablando de la intervención de los santos en los juicios de Dios. Hay otras escrituras más en San Mateo capítulo 19. Versículo 28. Y Jesús les dijo, de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y ahí está hablando a los apóstoles, ¿sí? Ellos van a participar con Cristo, ¿en qué? En los juicios sobre las tribus de Israel. Eso enseña la palabra del Señor en nuestro texto. Y en 1 Corintios capítulo 6, este pasaje llama poderosamente la atención porque es un texto que no solo nos habla de un hecho que se dará en los juicios de Dios, sino hay un llamado de atención a todos los santos para que tratemos de evitar la diferencia entre nosotros y evitemos entrar en juicio y cosas como estas. Dice el capítulo 6 de 1 Corintios, versículos 2 y 3. ¿O no sabéis que los santos han de qué? Los santos han de qué? Juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas pequeñas, muy pequeñas? Dice el 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a quiénes? A los ángeles. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿De qué ángeles se está hablando? Los ángeles que están con Dios son santos. Amén. Ángeles, querubines, serafines. Entonces, ¿de qué ángeles se refiere? Y está hablando de los ángeles caídos. ¿Sí? Dice ahí el versículo número 3, volvamos a leer. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuánto más las cosas de esta vida. Y deseo destacar también el detallito allí importante para que tratemos de arreglar en buena ley las diferencias, que es lo que procede en creyentes, para que no alberguemos sentimientos negativos ni hagamos cosas que no agradan a Dios o que pudieran eventualmente hacer daño o ser de tropiezo a otros. Dice la palabra en el verso 4, si pues tenéis juicios sobre cosas en esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menos estima en la iglesia. Y entonces habían juicios que no se aplicaban en forma pareja, sino que los que se estimaban como inferiores en la iglesia, esos sí los juzgaban, pero a los otros no. Y un detalle de los juicios de Dios es que Dios no hace acepción de personas. Y la Biblia enseña a los creyentes a no hacer acepción de personas. Usted puede leer Santiago capítulo 2, donde Dios llama a no hacer acepción de personas. Cuando alguien hace acepción de personas, tiene malos pensamientos en su corazón. Hay que tener cuidado con eso. Dice el verso 5,
para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar entre los hermanos. Cuando hay diferencia, busquemos un hermano de buen testimonio, fiel, y traigámoslo y conversemos el asunto y arreglemos el asunto. Doy un consejo a los consejeros. No se parcialice, porque a veces los consejeros erran, porque oyeron la primera versión y se quedaron allí anclados. Todo asunto tiene dos versiones. ¿A quién hay que darle la razón en las dos versiones? A Cristo. Pare de contar, a Cristo. Porque el asunto debe llevarse rendido a la obediencia a Cristo. Pare de contar. Entonces, lo que apunta en una situación de estas es llevar el asunto a arreglarlo. Cuando esto se logra, Cristo es glorificado. Amén. Entonces ahí tenemos que ser prudentes. A veces los consejeros erramos en ese sentido. Dice más, verso 6, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. Y tengamos cuidado, dice, y esto ante los incrédulos. Oye, los asuntos de los santos no deben trascender a los incrédulos. No. El diablo va a usar eso para mal. ¿Sí? El asunto de los santos entre los santos. Entendemos eso. No entre los incrédulos y los santos. Ellos nada tienen que ver con nosotros, nada tienen que ver con la verdadera iglesia, nada tienen que ver con el cuerpo de Cristo. Pueden ser muy excelentes consejeros, pero no conocen a Cristo. Y la mentalidad de ellos siempre será diferente. Por eso hay que buscar el consejo de los hermanos en la iglesia. Dice el 7. Así que, por cierto, es ya una falta que entre vosotros tengáis pleitos. Que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Porque, ¿por qué no sufrís mejor el agravio? ¿Por qué no? ¿Cuál es la idea de eso? ¿Por qué no pasa por alto la ofensa? Eso es lo que está diciendo. Y, pastor, ¿cómo se logra eso? Bueno, si usted es una persona que ha madurado, ha entendido la voluntad de Dios, el valor del perdón y el valor del amor cristiano, y el interés y la importancia de la salud de la iglesia, entonces va a pasar la ofensa por alto. Dice nuestro texto, ¿por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Entonces cuidémonos, ¿verdad? Arreglemos nuestros asuntitos, cuidemos la salud de la iglesia y la salud de los otros. Cuando hay un asunto, resolvámoslo entre los santos, no entre los incrédulos, entre los santos, por favor. ¿Por qué razón? Porque vamos a participar en los juicios de Dios. Y pareciera que el caminar en la vida de la iglesia es un ensayo para los juicios que hay ante el mundo y ante los ángeles. Obsérvese que allí dice el verso 2, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Y allí la palabra del Señor nos deja ver que los creyentes tenemos que ver con los juicios que el Señor tendrá al final de la historia. Así es que aquí estamos en un ensayo y debemos hacerlo bien, ¿verdad? Porque
Alguien que hace las cosas mal me preguntaría, ¿sería digno de ir a juzgar al mundo o juzgar a los ángeles? Y pienso que esto en alguna forma tiene que ver con privilegios, con honores que se ganan en el caminar cristiano. Dice Apocalipsis capítulo 20. No es de todos, aunque creo la oportunidad es para todos, entendemos. No es de todos, pero la oportunidad podría ser para todos. Todo depende de nuestra actitud en Cristo. Dice el capítulo 20, verso 4, capítulo 20, verso 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Está viendo? Allí no entran todos. Allí el texto, si entraran todos, diría, y entonces toda la iglesia se sentó sobre tronos a juzgar. No, dice el texto, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y luego en el capítulo 11 entran los juicios, ¿verdad? Hasta el versículo 20. Y eso, estimo, es un honor inmerecido. Como creyente, como miembro de la iglesia, como la iglesia, tenemos el desafío delante de Dios de hacer las cosas bien. Necesitamos hacerlas bien, ¿sí? Usted como creyente, yo como creyente, tenemos por desafío hacer las cosas bien. Amén. Que honren a Dios, que dignifiquen la vida cristiana. Como iglesia, tenemos el desafío de hacer las cosas bien, para la gloria de Dios. Y debemos ocuparnos con seriedad en estos asuntos. Pues desde que creímos en Cristo deberíamos vivir para honrar al Señor. Hay pasajes que así lo dicen. Hay un pasaje que me gusta mucho pasar por ahí. Pasemos otra vez. Romanos 14, 7. ¿Sí? Y si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Yo no leo en 2 Corintios 5:15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y se entregó por ellos. Amén. Eso leímos en la palabra. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien murió y se entregó a sí mismo por mí. Dice 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y el 20 explica, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todas esas escrituras llaman a vivir para la gloria de Dios, a moverse para la gloria de Dios, a hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Tenemos que trabajar un poquito con nosotros, porque muchas veces nuestra tendencia es aparecer y necesitamos desaparecer para que Cristo aparezca. Eso dice la palabra del Señor allá
donde Juan dice: es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Y necesitamos hacer ajustes, trabajar muchas cosas para que sea de esa manera. Y de esta manera nos preparamos para honores, no solo aquí en esta tierra como creyentes, como miembros de la iglesia, porque qué cosas quiere Dios hacer con nosotros. ¿Qué cosas quiere hacer Dios con usted? Pero hay escrituras determinantes. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá, dice el Salmo 101:6. Entonces hay privilegios que se ganan, ¿sí? Y creo que todos debemos anhelar tener privilegios en el Señor. Honre su vida en Cristo, por favor, porque vienen cosas increíbles, gloriosas, que están esperando a los santos. Allá le dijo el Señor a Elí palabras fuertes. En 1 Samuel capítulo 2. Hay privilegios que se ganan, se honran. Y no hay asuntos logrados que se puedan dar por sentados. Necesitamos perseverar hasta que Él venga. ¿Me están oyendo? Porque Dios había dado honores a Elí que Elí debía honrar. Y Dios le había dicho que sobre su descendencia habrían gentes que seguirían en el sacerdocio. Pero él no honró al Señor. Y es donde aparece la Escritura. Capítulo 2, versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí, ¿cómo? Perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, ¿qué cosa? Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honraren, y a los que menosprecian, a los que me menosprecian, serán tenidos en poco. ¿Está oyendo? De manera que necesitamos ser consistentes en nuestra vida en Cristo. Debemos aprovechar para honrar la obra de la cruz, para honrar la palabra. Y si Dios estima que somos dignos, entonces allí apareceremos en los juicios que Él ha determinado. Pero son privilegios que encuentra uno en la palabra que hay que ganar. Vamos a un pasaje más y allí terminamos en esta noche. Y es 2 Timoteo, capítulo 2. Versos 20 y verso 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué cosa? Será instrumento para honra, santificado, subraya esa frase que sigue, útil al Señor,
y dispuesto para toda buena obra. Hermanos, Dios habla de los juicios, como hemos podido ver, a los creyentes para que nos preparemos para el tribunal de Cristo. Cristo no ha venido, hay un tiempo precioso donde podemos hacer muchos ajustes, poner muchas cositas en orden, hacer quizá lo que no hemos hecho, volver a retomar quizá lo que hemos dejado, estar preparados para cuando suene la trompeta. No importa cuándo suene, deseáramos que suene ya, pero el Señor vendrá cuando Él vendrá. Y yo tengo que estar preparado, hallado, activo, ocupado, interesado en la vida en que Él me llamó. Amén. Pero también hay un juicio para los incrédulos. ¿Y qué tiene que ver eso con los santos? Debería inquietar su corazón a predicarle el evangelio. Por favor. Próximo sábado a las 8:30 hay evangelismo. Pero aquí hay una cantidad de tratados. Por favor, les ruego, llevémoslos. No para tenerlos allá guardados, sino para repartirlos en el camino. Y eso es facilitito y nadie se lo rechaza y son mensajes muy claros, de manera que el que lee allí puede entender perfectamente el plan de Dios. Hagámoslo. Sea un evangelismo personalizado o a través de tratados, y aún use las redes, por favor. Estamos muchas veces enviando cosas. ¿Por qué no preparar un texto evangelístico y mandarlo? Puede suceder dos cosas. Le dan gracias y la persona pudiera venir a Cristo, o lo cancela. No hay problema. Nosotros somos del Señor y estamos para honrar al Señor. Que el Dios Altísimo les bendiga. Que el Dios Altísimo les bendiga. Gracias.